buenas noches y bienvenidos, amigos televidentes, sean todos ustedes. Qué bueno que podemos nosotros iniciar la semana disfrutando la entrevista 8 en punto y por supuesto toda su preferencia. Esta noche de lunes, déjeme contarle que vamos a estar hablando sobre un tema de actualidad, y es que el pasado viernes 17 del corriente, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una nueva resolución en donde declaraba la inconstitucionalidad de la elección del ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, y también del director de la Policía Nacional Civil, el director Salinas. Sobre este punto, por supuesto, vamos a estar conversando esta noche, y también sobre el rumbo que podría tener a futuro la tregua entre las maras. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Romeo Melara Granillo, ex fiscal general de la República. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Gracias por acompañarnos. Saludos a los televidentes y al compañero aquí, Gary Safi. Así es, usted ya lo adelantaba, nos acompaña otro ex fiscal general de la República. Nos referimos al licenciado Félix Gary Safi. Licenciado, muy buenas noches. Hola, Sergio. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Importante, antes de iniciar esta conversación, saludar a quien hace posible este primer segmento, como lo es Banco Agrícola. Ningún país es igual a otro, pero no es lo mismo ser distinto a ser único. Y El Salvador es único por nosotros, por su gente. En nuestra historia hemos aprendido a hacernos fuertes. Y es que no es lo mismo ser un país que nunca ha caído, a ser un país que siempre se va a levantar. Los mayores nos han enseñado que no es lo mismo tener una costumbre que celebrar una tradición. Mientras que los niños nos han demostrado que es bien distinto cantar el himno que sentirlo. Somos únicos porque somos de El Salvador. Y es que no es lo mismo vivir en un país que ser ese país. Hay una diferencia entre nacer salvadoreño y ser salvadoreño. Banco Agrícola. De tal manera que la función pública de naturaleza civil no le está inhibida a un militar que está en situación de retiro, porque ya no es más autoridad militar y ya no está más sometido a la jerarquía militar. Sigue siendo militar, por supuesto, como siguen siendo militares los diputados que han hecho carrera militar, que se retiran, pero que no obstante pueden aspirar a un cargo de elección popular, como ser diputados o diputadas de la Asamblea Legislativa, o incluso ser alcaldes, como ya ha ocurrido con algunos militares que han sido alcaldes en nuestro país, y militares que hoy justamente, de diferentes signos del espectro político ideológico del país, son militares en situación de retiro y que son diputados de la honorable Asamblea Legislativa, y como tal su posibilidad de optar a un cargo de elección popular o de utilizar un cargo político, incluso político partidario, no se le inhibe por el hecho de tener carrera militar, porque se encuentra en situación de retiro y por lo tanto ya no están dentro de la jerarquía militar. Incluso ha habido también... Bueno, iniciamos con esto porque fueron las palabras del presidente de la República el pasado fin de semana en su tradicional mensaje radial, donde él obviamente hacía un juicio de desvalor con relación a la resolución que la Sala de lo Constitucional emitió en torno a este tema. Inicio con las palabras como antesala del presidente de la República, y obviamente es una pregunta extensiva para ustedes dos. ¿Cuál es su opinión con relación a la resolución de la Sala de lo Constitucional? Esta es una resolución que indudablemente a algunos gustará y a otros no gustará. Recordemos cuál es el origen de la demanda. Viene presentado por personas que prácticamente han estado vinculados toda la vida a los organismos de izquierda. Es decir, para que quede bien claro cuál fue el origen de la demanda. Todos son, algunos, incluso hay unos firmantes de los acuerdos de paz, personas que han estado muy involucrados siempre con el tema de los derechos humanos, y digo, todos son miembros que vienen precisamente del lado de la izquierda política de este país. Okay. A algunos les gustará y a otros no, pero yo creo que es necesario poder estudiar la resolución de la sala para poder tener un criterio más exacto cuál fue el razonamiento a lo que la sala llegó para poder declarar la inconstitucionalidad.
Los medios prácticamente han hecho mucho énfasis en que la formación de los militares no se apega a la estructura de la seguridad pública, porque dice que los militares, su formación es el aniquilamiento del enemigo, y que la seguridad pública pues tiene un efecto de prevención, y que prácticamente el uso de las armas es el último de los recursos que tiene el miembro de la seguridad pública. Pero hay un análisis que hace la Sala en su resolución que nos dice que ¿qué debemos entender por militar en servicio activo y militar en situación de retiro? El militar en servicio activo, pues lógicamente el que está dentro de un escalafón militar. El militar en servicio en situación de retiro, lo que nosotros llamamos militar de baja, es aquella persona que goza de una pensión, que no puede ascender al grado militar inmediato superior, pero que en cualquier momento puede ser llamado para incorporarse nuevamente a las filas castrenses. Fíjense bien lo que está diciendo la resolución, porque es en base a la ley de la carrera militar. En cambio, los militares que son excluidos del escalafón militar son por renuncia del grado militar, por haber sido condenados con sentencia ejecutoriada y pérdida del grado militar, y tercero, por el fallecimiento del oficial. Entonces, el caso de los dos generales no se encuentra incluido dentro de este último razonamiento, sino que están comprendidos dentro de lo que, como dije anteriormente, nosotros conocemos como militares en situación de baja, y que por consiguiente mantienen su calidad de militares porque pueden ser llamados a servicio activo en cualquier momento. Eso es básicamente el fondo de la resolución, no obstante de que a través de los medios a lo que más se le ha hecho énfasis es en la situación de la preparación que tiene, y que su mentalidad pues sigue siendo militar. Sigue siendo obviamente dirigida a este ente castrense. Licenciado Safi, su opinión con relación a esta resolución. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Melara en el contexto jurídico de la resolución, pero por encima de ese contexto jurídico, esta es una resolución 100% política. Es una resolución antimilitarista y que le amarra, le corta, limita el trabajo del Ejecutivo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, quienes la presentan son eminentemente actores políticos. FESPAD, que inclusive tiene miembros en el gabinete del presidente Funes. El IDUCA, Benjamín Cuellar, etcétera, toda la gente vinculada a la visión política de izquierda, como decía el doctor, en primer lugar. En segundo lugar, los 18 meses que se tardó fueron demasiados para tejer esas 33 páginas para decir que no solo el director de la policía, sino que también el ministro de Seguridad no pueden optar a ese cargo y que tienen que ser removidos de inmediato. Han pasado otras varias resoluciones que han tenido un trámite mucho más expedito. Y por último, es el impacto que tienen en la gobernabilidad del país. Eso es para mí lo más trascendente, porque en el momento en que la tregua empieza a ser cuestionada, se eliminan del rol que han llevado a estos actores políticos. Entonces, para mí, la sentencia es eminentemente política, y los magistrados, de nuevo, han traspasado las fronteras de su competencia política. O sea, han hecho regulaciones de carácter político que no le competían a ellos. Ahora, ¿cómo se podría interpretar? Porque a mí me parece sumamente interesante las palabras del licenciado Safi, porque toda sentencia tiene efectos políticos, pero esto tiene móviles políticos, obviamente bajo lo que usted está diciendo. Obviamente el vehículo es jurídico, porque claro, nace de una entidad típicamente jurídica, pero el impacto es eminentemente político. Ok, pero ¿cómo se podría interpretar cuando tradicionalmente el FMI
FMLN, licenciado, ha arremetido contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional. En los últimos días lo ha hecho el presidente de la Asamblea Legislativa, donde ha recordado la posibilidad concreta de que se están sobrepasando a los límites que la Constitución ya franquea, pero yendo un poco más allá, porque esta noche nos iba a acompañar Roberto Cañas, que le mandamos un saludo, tuvo problemas con su automotor y nos hemos cerciorado para nuestra tranquilidad de que él se encuentra muy bien de su integridad física. Un saludo para don Roberto Cañas, que fue uno de los firmantes precisamente de esta iniciativa. Ahora, ¿cómo se podría interpretar que es anticastrense y precisamente está teniendo efectos cuando el partido oficialista, el FMLN, es el que está de turno? Mira, y él es el que estaba en contra de esto. Independientemente, el hecho de eliminar la posibilidad de que elementos de la carrera militar de baja o activos no puedan optar a ser ministros de Estado, obviamente eso es una cortapisa para la carrera, del desarrollo de la carrera militar en El Salvador. Es decir, eso así de simple. Entonces, para mí es evidente la visión antimilitarista de la Sala de lo Constitucional. Su opinión, doctor, sobre esto, porque me parece muy interesante y especialmente un año preelectoral. Es que no es precisamente de que se les está coartando el derecho a ser ministro, sino que a ministro de Seguridad Pública. No es que no pueda ser ministro de Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores, de lo que usted quiera, sino que la resolución es de Seguridad Pública por la disposición constitucional de la separación de funciones, entre Seguridad Pública y la Fuerza Armada. Y en eso también la resolución es muy clara, que dice que es cierto que la Constitución no nos dice el militar no puede ser ministro de Justicia o director de la policía, porque no lo dice, sino que es a través de la interpretación incluso de la ley de la carrera militar que ellos llegan a esa conclusión. Pero digo, no es que no pueda ser ministro de otra índole, sino que simplemente de la seguridad pública. Ahora, ¿a usted sí le parece que esta sentencia en algún momento tiene una orientación política? Porque se están bajando los homicidios. Vino en sustitución David Munguía Payés del exdiputado Melgar. Estamos en un año preelectoral, es decir, las palmas las podríamos decir que las está obteniendo el partido oficialista. Sin embargo, se tiene una resolución y el partido oficialista celebra esta resolución. ¿No es contradictorio? Correcto. Pero yo he oído a representantes del FMLN que están en contra de la resolución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda entonces? Pues si ellos fueron unos detractores del nombramiento de los oficiales dentro de estos dos puestos, y ahora están en contra de la resolución. Entonces le digo, hay una contradicción ahí en cuanto a lo que se hizo y a lo que se dice. Sí, pero recordemos de que el candidato presidencial del FMLN se empezó a desmarcar desde el 1 de mayo de la tregua. Entonces, al irse desmarcando de la tregua, cobra más sentido que se vean, con mejores ojos la resolución de la sala, a pesar de que siguen considerando que se siguen inmiscuyendo en los temas políticos. Pero lo siento un poco más coherente. Y más bien la posición del FMLN me da la impresión de que ha sido de prudencia, de guardar silencio y de ver que otros actores respondan. Esa es la impresión que a mí me ha dado. Pero, repito, lo veo más por el distanciamiento que ha cobrado el candidato presidencial del FMLN hacia la tregua, que se han ido distanciando. Entonces ahora, este elemento, junto con las declaraciones del fiscal, la declaración de los obispos, y ahora esto hace que se peligre todavía más o que se vislumbre un derrumbamiento de una de las dos treguas, que me imagino que las vamos a comentar más claro que sí, podríamos entender sobre este argumento que hay vasos comunicantes con la Sala de lo Constitucional. Eso no me atrevería a decirlo, pero sí hay, dijéramos, una visión política contenida en los elementos jurídicos de la resolución. Vamos a quedarnos hasta este momento porque el tema obviamente da para más y vamos a seguir conversando sobre esta situación. Vamos a dejar sentada una pregunta porque muchos dicen que esto es extensiva para que un militar no pueda optar el día de mañana a un cargo de elección pública como el ser presidente de la República. Pausa comercial, volvemos con más.